Costa Rica ha depositado en nuestras manos el mandato para el cambio. Familiares, amigos y distintas personalidades del ámbito político y empresarial acompañaron los cuerpos de Gustavo Jiménez, de 41 años, y Luis Daniel Gómez, de 36 años de edad, asesinados el pasado sábado, cuando recorrían el parque en sus bicicletas de montaña, donde fueron secuestrados y posteriormente asesinados. Estos precios no son oficiales, entonces redactamos un comunicado y le decimos al gobierno nacional que es importante que, ya que se llegó a ajustes merecidos para estos productos que tenían años de congelamiento, pues entonces que se publiquen en Gaceta Oficial para que se puedan aplicar. Ha surgido en Venezuela una insurgencia armada de ultraderecha, que se han planteado objetivos, no solamente el combate callejero, la violencia, matar guardias nacionales, se han planteado, atentados directos contra personalidades, se han planteado secuestros, asesinatos. Hacerle un llamado a las personas que hayan cometido este hecho tan monstruoso, que le den su libertad, que no tenemos bienes de fortuna, son que exclusivamente somos trabajadores, somos profesionales del periodismo. Hoy usted, es su responsabilidad defender el derecho a la salud, garantizar que los pacientes sean atendidos, que se acaben las listas de espera, que aparezcan los insumos en los hospitales y que no sigan muriendo venezolanos en nuestro país por falta de insumos. Un estudiante de preparatoria en Pensilvania hiere a 20 personas en su escuela, por lo menos 8 están en condición grave. Hemos aprobado la convocatoria para la elección del municipio San Diego del estado Carabobo, que se fija como fecha el 25 de mayo. El municipio San Cristóbal del estado Táchira correrá con un solo cronograma, igualmente que el municipio San Diego del estado Carabobo. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita López y gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con Nidmer Evans de Venezuela Opina por aporrea.org y Miguel San Martín, jefe de información del diario El Universal. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Margarita. Comenzamos. Al fin, el diálogo entre el gobierno y la oposición se hizo realidad. En cadena nacional y desde el Palacio de Miraflores, todo el país pudo presenciar el esperado debate bajo la mirada vigilante de los cancilleres de UNASUR y del representante del Vaticano en Venezuela. 5 horas y 46 minutos frente a frente, cara a cara. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Es la violencia el método. Por la vara que mide se han medido, dicen por ahí. Imagínense ustedes. Bueno, sería el inicio de una confrontación civil, armada, violenta, cruenta, donde mira, nadie ganaría nada. Nadie ganaría nada. Todos perderíamos todo. ¿Cómo tú vas a pedir respeto si tú irrespetas? ¿Cómo tú le vas a pedir al país que te acepte si tú a la mitad del país le dices fascista, los amenazas? No te van a respetar. Y yo creo que es muy difícil gobernar con un país donde tienes la mitad en contra. Yo creo que es imposible. O esto cambia o esto revienta. Ahora, ustedes no nos van a sacar de nuestro modelo, no nos van a poder sacar de nuestro modelo. Si podemos discutir ideas y llegar a algunos acuerdos. Muy esperanzado, Andrés. Por más que me caigas muy mal, porque me caes malísimo hace mucho tiempo, pero yo estoy muy esperanzado en que nos podamos seguir sentando tú y yo y que le digamos al país, estos dos se caen malísimos y se siguen sentando y siguen conversando y se alejan de la violencia. Que estos encuentros tienen que producir al más corto plazo, a mi manera de ver, un resultado o resultados concretos. Y para ello nosotros queremos entregar esta noche, señor presidente, señores del gobierno, un proyecto de ley de amnistía. Nosotros sí estamos seguros que hay una unión cívico-militar cada día más consolidada. Cada día más consolidada. Pueblo y Fuerza Armada unidos. Y eso lo vamos a defender nosotros. Sin caer en chantaje. No le comemos chantaje a nadie en eso. Algunos hablan de los estudiantes presos, detenidos. Solo hay 12 estudiantes detenidos. 12.
los militares que en los desfiles o en cualquier evento se identifiquen como revolucionarios, como socialistas y como chavistas están violando abiertamente la Constitución. Y esto es causa de malestar en los cuarteles. Porque esto ha sido causa de malestar en el seno de las Fuerzas Armadas y con razón. Y conste. Y ahora me voy a referir a eso. Todos los golpes de Estado son malos. No hay golpes de Estado buenos y golpes de Estado malos. ¿De verdad que ustedes creen que hay presos por lucha cívica? Es cívico incendiar un preescolar, Andrés Velázquez, con niños adentro. Tú defiendes eso como demócrata. Tu verdad no es distinta a la mía, Aristóbulo. Tú eres gobernador, yo también. Y lo que tú conoces desde una perspectiva en Anzoátegui, yo la puedo plantear desde otra en Lara. Nosotros sí hemos condenado contundentemente, Diosdado, la violencia y las guarimbas, porque algunas veces no son guarimperos, son delincuentes, y así lo hemos dicho. Dicen que hablando se entiende la gente, y si algo podemos celebrar a esta hora los venezolanos es que al fin el gobierno y la oposición se sentaron en una mesa a discutir sus problemas y a decirse sus verdades. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de este primer encuentro, Miguel? Mira, yo celebro que el encuentro se haya dado, creo que se está dando mucho después de lo que ha debido ocurrir. Pero también debo decir, Margarita, y digo también que lo lamento, que de momento, de entrada, yo soy algo pesimista. Yo quiero que transcurran los días, quiero que se den las reuniones y quiero ver que de esas reuniones salgan resultados. Si no salen resultados de allí, la crisis se va a profundizar y el conflicto social va a ser inevitable. Yo creo que el gobierno tiene que admitir que Venezuela está pasando por una crisis que la tenemos aquí, de carácter económico, que tiene un impacto social, una crisis institucional. Hay una división en cuanto a la visión del país. No ha sido posible que haya habido un encuentro y ha habido agresiones de lado y lado, desconfianza de lado y lado. Y esa desconfianza tiene que desaparecer. Ojalá y la labor que realicen los intermediarios sea justamente pasar de la desconfianza a la confianza y se pueda hablar con claridad y que las ofertas, las propuestas que se hagan sean tomadas como iniciativas válidas, como propuestas para solucionar los problemas del país y no trampas, no propuestas con mala intención para lograr efectos no deseados. Si el gobierno admite que realmente hay una crisis, ha hecho algunos reconocimientos, por ejemplo, y creo que por ahí tienen que ir las acciones. Los planteamientos que le ha hecho el sector comercial al gobierno después de lo que pasó en diciembre pasado, después de los efectos contrarios a lo que el mismo gobierno aspiraba con la ley de precios justos, ha causado una crisis en el sector, una crisis primero de desabastecimiento y luego de empleo. Hay muchas tiendas que no han podido reponer mercancía, con lo cual están algunas ya cerradas y otras tienen planes para cerrar. Ese sector, en las conversaciones que ha habido, en las reuniones que ya han transcurrido, ha hecho ese planteamiento al gobierno y por lo menos el gobierno ha abierto un paréntesis, un compás de espera, le ha pedido a ese sector que no tome acciones de momento, porque van a hacer una revisión. Si entramos en ese camino, si hay esa comprensión, esa tolerancia y esa disposición de lado y lado, además de la franqueza con la que se actúe, con lo que se diga y con lo que se actúe, yo creo que podemos recuperar no solo la tranquilidad, sino la situación por la cual está atravesando el país para que los venezolanos vivamos con más tranquilidad, con más seguridad, pudiendo encontrar sin hacer las colas que ahora estamos haciendo, los productos que se necesitan para la
la vida cotidiana y sobre todo que una de las frases, de los comentarios que a mí me llamó la atención del encuentro, del primer encuentro, fue, creo que lo dijo el vicepresidente económico, Rafael Ramírez, o no sé si fue el Jorge Rodríguez, que dijeron que los jóvenes en Venezuela no tenían razones para no sentir, no tenían razones para no sentir que tenían futuro. Y yo creo que sí las tienen. Las tienen por todo lo que hemos hablado y lo que todo el mundo conoce. Si esos temas se van resolviendo y de verdad podemos tratarnos, ¿okay?, como personas racionales, con respeto, respetando no solo las diferencias políticas, las visiones distintas de país que pueda haber, los conceptos económicos, sino también el lenguaje, que creo que le ha hecho muchísimo daño a esta situación por la cual estamos pasando. Nilmer, ¿cuáles son tus conclusiones de este encuentro? Bueno, yo más que pesimista soy prudente. Creo que hay que esperar con prudencia el desarrollo de un proceso que apenas comienza, que está en sus primeros pininos, que no podemos definir que se ha realizado el diálogo todavía, sino que se ha realizado un primer encuentro en donde hubo un ejercicio de catarsis política. Esa catarsis política, por supuesto, que además sirvió para generar una palestra política audiovisual en cadena nacional que permitió generar proyecciones, y muchas veces estos discursos también se pueden prestar de alguna u otra manera a un posicionamiento en la opinión pública más que realmente a una búsqueda de resolución de problemas, pero creo que es un primer paso. Y en ese sentido, creo que cargar el encuentro de la expectativa de la resolución de todos los problemas del país es absolutamente inconveniente para el país y es una falsedad que creo que debemos nosotros mismos colaborar en comprender que no va a ser así. En ese sentido, creo además que dialogar implica o es sinónimo exactamente de pacto y acuerdo, por lo que hay algunas posiciones que parecieran estar resistentes a pensar que este proceso de diálogo va a generar algún tipo de pacto. Creo que hay un prurito en relación con la nostalgia del pacto de Punto Fijo o del pacto de Moncloa o de cualquier pacto que se haya realizado en el mundo. Creo que el gobierno debe reconocer que un diálogo de este tipo puede generar un pacto o puede generar un acuerdo. Ahora bien, el problema es que ese pacto o ese acuerdo está de espaldas al pueblo. Es que ni siquiera es un problema de estar a espaldas de la oposición, ni que la oposición esté a espaldas o que se traicionen mutuamente. Aquí el problema no es que la oposición traicione al gobierno o el gobierno traicione a la oposición. Es que ellos, alguno de esos sectores o los dos traicionan al pueblo, en la esperanza que se ha puesto en relación con la posibilidad de que este diálogo sea franco y permita resoluciones puntuales. Y otro elemento importante, Margarita, que creo que debe estar sobre la mesa y que creo que puede servir muchísimo para la posibilidad de sincerar y transparentar un proceso de diálogo de este tipo, es el hecho de que por lo menos en este primer encuentro no se dio y esperemos que ojalá en los próximos sí se den. No es solamente el gobierno el que debe reconocer los errores, también es la oposición. Son los dos sectores los que deben reconocer los errores. Yo no voy a enumerarlos, pero los dos tienen errores por toneladas. Ninguno es perfecto ni es infalible en relación con su acción política. Si por lo menos empezamos no solamente a buscar el error del otro, sino además reconocer sus propios errores, yo creo que estaríamos adelantando un proceso bien importante en nuestro país. Tenemos que hacer una pausa, nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones @lasemanabebé. Al regreso, los ausentes. Continuamos con la Semana Venevisión. Había mucha expectativa por este encuentro. Cada bando designó, por decirlo de alguna manera, sus pesos pesados. Una mirada por aquí, una sonrisa forzada por allá. Antiguos compañeros de partido, ahora en aceras distintas. Dos visiones de Venezuela. Un tema que fue tocado puntualmente fue el económico. Veamos.
presidente, yo creo que ustedes las cosas las están haciendo muy mal. El modelo económico que ustedes le han aplicado en este país nos ha llevado al peor crecimiento económico de la región, a pesar de tener el ingreso petrolero más alto que ha tenido Venezuela en su historia. El modelo económico que ustedes están aplicando al país nos ha llevado a los niveles de desabastecimiento más altos que hay en el continente. 3, 4, 5, 6, 7 horas de cola un venezolano para llevarse un pedazo de pollo o un paquetico de harina, si lo encuentra o si le alcanza el dinero. Pero lo más grave no es eso. Lo grave es que se viola la Constitución Nacional. El ministro Jagua decía que hay alimentación en Venezuela, por Dios. Fíjate, dos puntos de vista diametralmente opuestos. Ustedes consideran que nuestro modelo está fracasado, nosotros creemos que es absolutamente exitoso. El distribuir la renta petrolera entre los más pobres de nuestro país. Abatir la pobreza. Yo, por cierto, no sé qué números estamos manejando. Pareciera que estuviéramos hablando de dos países. Nosotros tenemos aquí nuestras estadísticas, los números reconocidos por todos, por la FAO y por todos los organismos internacionales, donde demuestran que el modelo económico, el modelo socialista, la revolución bolivariana ha sido eficaz en abatir la pobreza. Representantes de Voluntad Popular y Alianza Bravo Pueblo no acudieron a la cita. Sí creían que con esta farsa de diálogo iban a engañar a la comunidad internacional, se equivocan. Que entendemos como nuestro derecho y nuestro deber acompañar este gran movimiento cívico, este gran movimiento social que va a luchar hasta vencer, y es conquistar la democracia y la libertad por la vía del cambio político, por las vías constitucionales. Por eso estamos en la calle y allí seguiremos hasta lograrlo. ¿Y qué fue lo que dijo ayer Nicolás Maduro? Que quienes están manifestando somos narcotraficantes, que nosotros somos culpables de la violencia. Rechazo en nombre de la moral de los venezolanos la acusación de narcotraficantes contra los estudiantes venezolanos. Nidmer, ¿de qué manera podemos interpretar las afirmaciones de María Corina Machado y de Antonio Ledesma? Ellos no acudieron a la cita, ellos no creen en el diálogo. Mira, creo que el diálogo fue un diálogo concertado por moderados, que implicó el hecho de descartar a los extremistas. Y eso implica, entre otras cosas, el hecho de que hay un sentido lógico del descarte de los extremistas, porque ya cada uno de los sectores que se han definido en una posición extrema, al afirmar que Nicolás Maduro es un dictador, simplemente están negando la posibilidad de generar algún tipo de solución que no sea la salida tal como estuvo planteada a partir del 12 de febrero. Eso lo que pone en evidencia es que estas posiciones extremas de oposición no tienen ningún tipo de voluntad real desde el punto de vista democrático de poder generar la resolución del problema, más allá de, como lo escuchamos claramente a la exdiputada María Corina Machado, de mantener unas jornadas que permitan generar una desestabilización en el sistema político venezolano. Pero como la sección la ha llamado los ausentes, yo no creo que ellos solamente hayan sido los ausentes. Yo creo, Margarita, que hubo otros ausentes. Hubo unos que estuvieron presentes y que sin embargo no pudieron hablar, como el Partido Comunista de Venezuela. No sé si se dieron cuenta que simplemente en el protocolo se saltaron el hecho de la posibilidad de la participación del vocero que estaba presente. No estuvo el PPT dentro de los partidos del Gran Polo Patriótico, pero además el gran ausente de lado y lado fueron los trabajadores. Y además también en las mesas económicas es el otro gran ausente. Yo creo que aquí es importante advertir la necesidad de tener claro que cualquier esfuerzo de conciliación, de diálogo, de concertación, de negociación, de acuerdo, como quiera llamarse, que no incluya al sector de los trabajadores está desconociendo a un gran porcentaje, que por cierto es un porcentaje importante de la población que vive y padece de manera regular el hecho de vivir de su salario. Y vivir de su salario implica entonces todos los problemas económicos que muy bien se plantearon de un lado y que quizás no se reconocen de otro.
El centro fundamental de atención del asunto económico en nuestro país es la posibilidad de la distribución de la renta petrolera de manera absolutamente adecuada. Y uno de los logros del gobierno del presidente Chávez fue mínimamente empezar un proceso de redistribución de la renta petrolera y es el centro de atención de esta discusión. El gran riesgo que se corre es que esas conquistas obtenidas por el pueblo queden en entredicho y se redireccione esa renta petrolera hacia el pueblo y los trabajadores, hacia algún otro sector, quizás empresarial, financiero, que lamentablemente limite la posibilidad de que el pueblo siga obteniendo el acceso a la distribución adecuada de la renta petrolera y además de la posibilidad de invertir esa renta petrolera para pensar en mediano y largo plazo. Miguel, ¿tú coincides en que los grandes ausentes fueron los trabajadores, tampoco fueron los universitarios, los estudiantes universitarios? Sí, yo creo que buena parte de la sociedad no estuvo presente en ese encuentro y tiene que irse incorporando. No solo los trabajadores, estoy absolutamente de acuerdo en que ellos tienen que participar porque son la fuerza que mueven el país. También los gremios de representantes de otros sectores, las academias, en fin, lo que llaman las fuerzas vivas o los representantes de toda la actividad social del país. Lo que sí es importante es que durante estas discusiones se vayan abordando los temas que son sensibles para cada sector de la población que se vaya, sobre todo, discutiendo y tratando de acercar una visión que sea común, que pueda resolver de manera permanente los problemas estructurales, económicos, sociales que en este momento tiene el país. Si bien es verdad que el presidente Chávez inició una política masiva de programas sociales, distribuyendo el producto de la riqueza petrolera, probablemente a la larga ese modelo, ese estilo, esa forma de transferir recursos a la población pueda cambiar, mejorando el nivel de formación de los trabajadores, mejorando el nivel de empleo, mejorando el número de empleos que se pueden ofrecer a la población, de manera de que la población no solo genere sus propios ingresos, sino que además se vaya independizando, pueda llevar a cabo iniciativas particulares, crear empresas y de esa manera se logre que esa generación de recursos, esa transferencia de recursos sea factible sostenerla en el tiempo. En este momento, con la situación petrolera mundial y la situación que tiene PDVSA, las mismas cifras tanto de la OPEP como de la propia PDVSA, y estoy hablando sobre la base de los informes de las memorias y cuentas que acaban de ser presentadas a la Asamblea Nacional. PDVSA reconoce que el año pasado tuvo un decrecimiento de producción, los precios petroleros han venido cayendo y eso afecta la disponibilidad de recursos con los que puede contar el Estado para mantener esos programas y para hacer esa distribución. Si se da a la población la posibilidad, las herramientas, el respaldo para que se pueda formar, para que pueda obtener destrezas que le permitan obtener su manera de vida directamente, sería muchísimo mejor y no estaríamos dejando de distribuir la riqueza petrolera o cualquier otra riqueza que pueda generar todo el aparato productivo del país, sino que estaríamos cambiando la forma de hacerle llegar a la población ese recurso para que tenga una forma de vida digna. Hacemos una pausa muy corta y en breve volvemos. No se aparte de nuestra sintonía, tenemos mucho más. En Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, Candelita. Seguimos en la Semana Venevisión. 59 días de protestas, 41 muertos y más de 2.000 detenciones son las cifras oficiales. Las manifestaciones y barricadas continuaron en varios puntos del país, pero con menor intensidad. En la urbanización El Cafetal, aquí en Caracas,
Los vecinos mantuvieron cerrado el bulevar hasta el día jueves. Igualmente algunas vías del este. En Lara, Táchira, Zulia y Carabobo siguen los disturbios. Exigiendo la libertad de todos los presos políticos y estudiantes y que regresen los exiliados. Señor presidente Maduro, no vamos a tener diálogo mientras ustedes nos sigan reprimiendo. Falleció Mariana Ceballos, joven que había sido arrollada en una manifestación registrada en Prevo, Valencia. El hecho ocurrió el 14 de marzo cuando Mariana Ceballos se encontraba en una barricada y fue arrollada por un funcionario público identificado como Kenneth Martínez, quien intentó darse la fuga. Fue capturado y ya se le dictó una medida privativa de libertad por homicidio intencional. Desde entonces Mariana Ceballos permanecía recluida en la unidad de cuidados intensivos de un centro clínico de la región hasta que el día de ayer falleció. Con ella ya son 10 las víctimas asociadas a las protestas en el estado Carabobo, 7 por arma de fuego, incluyendo 2 guardias nacionales y la joven Geraldine Moreno, quien recibió un impacto de perdigones en el rostro. 2 más que murieron tras impactar contra barricadas y la joven Mariana Ceballos, quien fallece al ser arrollada en una manifestación. Sobre los otros casos, en el día de ayer el Ministerio Público imputó a un funcionario del CICPC identificado como Carlos Ramos por presuntamente haber accionado el arma de fuego que causó la muerte del estudiante Jesús Acosta cuando manifestaba el 12 de marzo en la urbanización La Isabelica. En medio de este clima sucede el secuestro de la colega periodista de Globovisión, Nairobi Pinto. El plagio ocurrió en horas de la tarde del domingo. 3 encapuchados se la llevaron desde la puerta de su residencia en Los Chaguaramos. No hay pistas. ¿Por qué Nairobi? Es la pregunta que resuena en nuestros pensamientos desde el domingo 6 de abril al final de la tarde. ¿Quién pudo tomar a la fuerza a un ser tan puro como Nairobi? Para quien no la conoce, Nairobi es mucho más que una periodista que ama su profesión. Es un ser entregado a la vida, que desde hace al menos 7 años ha estado labrando su camino junto a nosotros en la Pastoral Juvenil de Venezuela. La petición fundamental es que se informe sobre algún avance del caso de la jefe de corresponsalías del canal de noticias Globovisión, Nairobi Pinto, secuestrada el pasado domingo. No contribuye a la tranquilidad ni al restablecimiento de la paz el hecho que después de tantas horas de ocurrido el suceso, ninguna autoridad de este cuerpo de investigación haya honrado el deber de mantener al país informado sobre la violencia que hoy nos toca de cerca. Son algunos ejemplos de lo que ocurrió esta semana. Miguel, ¿cómo has visto el panorama, los sucesos de esta semana? ¿Cómo los calificas? Tú preguntabas, Margarita, ¿qué va a pasar con las protestas en el país? Ayer, Marino Alvarado de Provea decía que el año pasado tuvieron lugar en el país 16.000 protestas. Y esas protestas fundamentalmente fueron llevadas a cabo por trabajadores, ciertos sectores sociales en reclamo, en demanda de mejores servicios públicos. Y una de las razones por las cuales la población está protestando es por la inseguridad. Ayer mismo hubo 3 protestas en Caracas, una de taxistas, una de motorizados y una de buhoneros. En Petare, en Baruta,
y en Prado del Este. La protesta de los taxistas fue en Prado del Este, porque lamentablemente la violencia sectaria, el crimen no hace diferencia, afecta tanto a las poblaciones, a los sectores populares como afecta a la población. Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales a abordar en esta discusión, en este debate. De hecho, está puesto junto con el tema económico, junto con la situación de los hospitales, junto con la inflación. El gobierno en esto tiene que hacer un esfuerzo serio. Tomar iniciativas, llevar a cabo acciones más contundentes contra la delincuencia. Yo creo que hace falta, de una vez que el gobierno aborde el desarme de la población civil. Y cuando hablamos del desarme de la población civil, tiene que ser de todos los que portan un arma sin estar facultados, sin tener el permiso y sin tener el arma registrada. Eso no se ha llevado a cabo, bueno, por razones varias, entre otras razones políticas. Hay un sector de la población que tiene armas, que todo el mundo lo conoce, a sus dirigentes, a sus líderes, dónde operan, cómo operan, y el presidente Chávez en alguna oportunidad ordenó que detuviesen a uno de los líderes de esos movimientos porque había participado en un hecho violento que había dejado un saldo de heridos y creo que un fallecido. Entonces, si esa acción no se toma, si el Estado no, más allá de las reuniones que está teniendo el ministro de Interior y Justicia, no hace algo con más contundencia para mejorar la situación de las policías, y cuando hablo mejorar la situación de las policías me refiero a dotarlas de vehículos, de equipos de comunicación, de mejor armamento, de equipos de seguridad para que pueda combatir a la delincuencia. Sí es verdad que hacen falta políticas sociales para evitar que los jóvenes se incorporen a esos grupos delictivos, pero también hace falta que el gobierno enfrente a esos grupos que ya están formados y que actúe para proteger a la población. El año pasado hubo en el país 25.000 víctimas del AMPA y este año ya van 3.000. Entonces, bueno, hay que tomar definitivamente acciones contra ese flagelo. Miguel, tenemos que darle la palabra a Nitmer. ¿Cómo has visto las manifestaciones en esta última semana? Ciertamente han bajado, pero continúan. Antes de responderte, Margarita, me gustaría comentarle a Miguel solamente la precisión de algo que decía en relación con lo de la posesión de las armas. Tratar de ubicar políticamente la posesión de armas sin porte en el país y atribuirlo a elementos de designación política es bastante riesgoso en el sentido de que al final prácticamente con una afirmación como esa podemos estar diciendo que todos los delincuentes del país que tienen armas son chavistas. Y yo creo que eso no ayuda a la comunicación política ni ayuda a la posibilidad de resolver un problema que es un problema que va más allá de partidos políticos, que es un problema que viene siendo estructural de décadas y que está en este momento en su mayor expresión, sin duda alguna, que es el hecho de la violencia estructural que está viviendo nuestro país como consecuencia de la delincuencia y de la inseguridad, ¿no? En todo caso, creo que también es importante que separemos las protestas de la violencia urbana. Creo que sin duda alguna, cualquier tipo de protesta que se desarrolle, siempre y cuando no violente al otro, seguirán sucediendo en el país y será inevitable porque en todo país siempre hay causas suficientes para protestar. En Venezuela últimamente, por cierto, más si además hay una fuerte polarización y hay un fuerte enfrentamiento en relación con el deseo de obtener el poder por parte de la oposición venezolana, que tiene ya 15 años sin posibilidad de ejercer el poder porque no han obtenido la mayoría de la voluntad del pueblo venezolano para eso. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que lo que pareciera estar mermando y que ojalá merme, creo que es el deseo de todo el pueblo venezolano, son las acciones violentas que se desarrollan y que tienen un origen que pareciera ser no solamente un problema de causa social, sino que también tiene una clarísima intencionalidad política conectada con el planteamiento de la salida. Entonces, creo que este proceso de diálogo tiene, entre otras cosas, un tremendo compromiso. Y el tremendo compromiso es
por cierto, por parte de sectores de la oposición y también del gobierno en el manejo adecuado de los códigos lingüísticos, del discurso que se genere en esta mesa de diálogo, para poder incidir en la disminución de las acciones violentas. Yo en verdad que no deseo que disminuyan las protestas siempre son necesarias y serán el resultado de las necesidades del pueblo. Lo que sí creo que todo el pueblo venezolano necesita es que disminuya o desaparezcan las acciones violentas dentro de las protestas, y eso solamente se va a lograr si realmente se logra, esto se conecta con una transparencia adecuada y un proceso de sinceración del proceso de diálogo que además convoque realmente al final al unísono a la posibilidad de la supresión de estas acciones violentas. Vamos a una pausa muy corta. Recuerde nuestro Twitter, @lasemanabb. Regresaremos con Ya Tienen Fecha. Las elecciones en los municipios San Diego, en Carabobo y San Cristóbal, en el Táchira, serán el 25 de mayo. La propia presidenta del CNE anunció que frente a la falta absoluta de los dos alcaldes, los electores inscritos hasta el 28 de febrero podrán sufragar, vivita y coleando. Nosotros estamos convocando esta elección y por supuesto que estamos garantizando las condiciones para un proceso electoral. Las condiciones electorales están dadas y estamos garantizando todos los extremos en lo que tiene que ver con la elección. Seguridad en lo que son la elección con todas las garantías que siempre hemos dado para todos los procesos electorales. ¿Están dadas, Miguel, las condiciones para ti? Antes de entrar en ese tema, quería hacerle una precisión a Nigmer sobre la generalización que yo no hice, tratando de identificar a todos los sectores que están armados con el chavismo. Pero sí vimos a un sector de la población que actuó conjuntamente, o por lo menos con la tolerancia, con la anuencia de la Guardia Nacional y la Policía Nacional. A esos grupos me refiero yo, existen y todos saben quiénes son, tanto el gobierno como la sociedad. Entiendo o admito que del otro lado también hay grupos violentos que hacen uso de ese tipo de instrumentos para generar violencia y conseguir lo que no deben por la vía de la fuerza. En cuanto a las elecciones municipales, yo con ese tema no estoy de acuerdo, Margarita. Y creo que la oposición, que de hecho lo planteó en la reunión, en el primer encuentro con el presidente de la República, yo creo que la oposición tiene que defender la designación, de la recuperación de esos alcaldes en su puesto, porque actuar de esa manera es violencia política. Destituir a un alcalde haciendo uso de los poderes públicos de la manera en que lo hizo el gobierno y como lo ha utilizado la Asamblea Nacional para destituir a diputados, entre ellos a María Corina Machado, yo creo que eso es violencia política, como decía el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, eso es guarimba. Yo espero y ojalá ese tema se debata, se discuta y se pueda lograr un acuerdo para que los alcaldes sean restituidos en las posiciones para las cuales fueron electos por los ciudadanos. ¿Es violencia política? ¿Es guarimba la destitución de los alcaldes? Violencia es apoyar las guarimbas. Y creo que los cargos que se le imputan a estos dos alcaldes están directamente vinculados a la asociación a delinquir, que es un problema serio, y ser alcalde no implica tener una patente de corso. En ese sentido es relevante que haya un proceso institucional que se vaya generando, y si eso entra en el marco de la mesa de diálogo, pues lo único que el diálogo no puede vulnerar es ni las leyes ni la Constitución. Entonces, bueno, en todo caso podría solicitarse una apelación al Tribunal Supremo de Justicia en relación con la decisión. Pero yo creo que es totalmente viable el proceso electoral si la oposición en la convocatoria de inscribir a candidatos, inscribe candidatos. Entonces, tendrá la oposición una importante decisión en ese sentido. Además, las proyecciones no son muy difíciles de hacerlas en esos dos municipios. Pareciera que quien sea el candidato de oposición tendría la ventaja, la prioridad en la posibilidad de ganar el proceso electoral.
y ahí tendrá que decidir la oposición cuál es el interés que sobrepasa en ese sentido la posibilidad de participar en las elecciones o el riesgo de que por el proceso electoral igual se daría a pesar de que la oposición no se inscriba, y podrían de ahí abrirse dos escenarios: que la oposición sabotee el proceso electoral el día porque no tiene candidatos, o que aún no pase nada ese día, pero el candidato de gobierno gane porque no tiene contrincante. Entonces, en cualquiera de esas vías la oposición podría perder, por lo tanto la lógica dice que se van a dar el proceso electoral y es posible que gane la oposición. Fíjense, a la mesa de diálogo la oposición llevó varias propuestas. Ley de amnistía para presos y exiliados políticos, respeto a la Carta Magna, división de poderes e inseguridad. ¿Tú estás de acuerdo con la ley de amnistía? Sí. ¿Para todos? Para todos, porque esta es una lucha política. Aquí hay una participación ciudadana defendiendo unos derechos. Es verdad, se cometieron algunos excesos. Yo sí reconozco que las personas que directamente se le pueda atribuir y comprobar que cometieron delitos contra las personas, ¿sí?, que causaron la muerte de personas, tienen que tener el tratamiento que para ellos contempla el Código Penal. Pero en el caso de las personas que participaron, el resto de las personas que participaron en las protestas, que dieron una lucha para conseguir unos objetivos, yo creo que tienen que ser objeto de ese beneficio. De hecho, no sería una excepción ni la primera vez que en el país se concede un beneficio de ese tipo. Recordemos que las personas que participaron en los fallidos intentos de golpe de Estado en el año 82 fueron objeto de un beneficio y pudieron salir a la calle, incluso hacer vida política, con la cual gran parte de ellos están hoy al frente de responsabilidades de gobierno. Y ejemplo del presidente Chávez. Nidmer, ¿estás de acuerdo Yo no lo con veo una viable. ley de amnistía? Yo no lo veo viable en este momento político. Te explico y les explico por qué. Yo creo que los acuerdos que se generen en la mesa de diálogo deben ser acuerdos que mínimamente gocen de consenso. Una medida como esta podría generar que un sector extremista del chavismo salga a la calle y generaríamos un caos social terrible. En este sentido, creo que hay que ser un poco más habilidoso y no solamente satisfacer la posibilidad de la demanda de un sector, sino tener la prudencia necesaria para comprender que una decisión como esta, aunque guste a una parte del país, puede ser perjudicial a todo el país al generar entonces la potenciación de la oposición protestando en la calle con violencia, un sector de la oposición y un sector del chavismo en el mismo juego. Creo que hay que analizarlo de la mejor manera y creo que eso es una tarea importante de la mesa en relación a los criterios y los términos sobre los cuales se pueda generar una posibilidad de acuerdo en este sentido. Nidmer, en 30 segundos una reflexión. ¿Cómo ves a esta hora el país? ¿Cómo te vas hoy a dormir a tu casa? Con mucha incertidumbre, pero con la mejor posibilidad de que haya un adelanto en relación a las expectativas que se está generando el pueblo venezolano en la resolución de los problemas. Miguel. Como dije al principio, yo soy escéptico, pero no me cierro. Yo creo que el país, el momento que está viviendo Venezuela, requiere de un acuerdo nacional, porque no podemos llegar al extremo de ver a todas las empresas quebradas, a todos los trabajadores en la calle, a todas las personas luchando, peleándose por obtener un alimento o un medicamento y matándonos entre todos porque nadie hizo lo que debía hacer y aprovechó el momento que tiene que aprovechar para ponerle término a la violencia, venga de donde venga. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por acompañarnos. La cita es para el sábado después de Semana Santa a las 11 de la noche. Nos despedimos con el cantante Samo, quien presentó el video de su tercer sencillo, Doy un paso atrás. Muy buenas noches. Tienes que soltar mi mano y seguir tu camino. Tienes que apagar tu llanto y decirme adiós. Sé que yo perdí tu amor en un simple descuido,
Cuando pude abrir los ojos, ya no éramos lo mismo. Se apagaron las estrellas que tú y yo encendimos. Dentro tuyo se hizo piedra todo ese dolor. Tuve el cielo entre tus brazos y lo eché al vacío por creer que estaba escrito.